Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador La Mula. Esta es una entrevista muy especial por Fiestas Patrias. Creo que una de las industrias más importantes que tenemos en el Perú es el turismo. Intensa en mano de obra, bien descentralizada, ha sido representativa. Somos conocidos por nuestra comida, somos reconocidos por nuestros monumentos históricos, somos conocidos por el calor de nuestra gente. Sin embargo, todo esto que tenemos a nuestro favor no ha permitido que la industria turística prenda rápidamente por temas políticos. Si tú estás en el negocio del turismo, esta entrevista es para ti. Vamos a hablar con Carlos Canales, presidente de Canatur, quien realmente es un representante de gremio de bastante tiempo, así que nos puede contar no solo con la vista de hoy, sino qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo y qué salidas podemos ver, sobre todo ante este nuevo gobierno. GLUP. Mil gracias, Carlos, por aceptarnos la entrevista. Carlitos, ¿qué pasó el año pasado? Visto desde afuera, uno podría decir, el sector turismo ha recibido dinero, el sector turismo ha recibido Perú Emprende, el sector turismo ha recibido muchas otras cosas que otros sectores no. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Gracias, Cristina. Un pequeño resumen con cifras para poder ubicarnos. El año 2019 llegaron 4.4 millones de turistas extranjeros, se movilizaron aproximadamente unos 48 millones de viajes de turismo doméstico. Todo esto generó más o menos unos 12.000 millones de dólares bancarizados que reflejan la actividad económica formal. Informalmente, también debemos señalar que tenemos prácticamente otros 10.000 millones de dólares en la economía que no están bancarizados, que no aparecen en ninguna parte, porque tenemos un sector bastante informal, un 50-60% de nuestra actividad está en la informalidad. Y eso también se traduce en el empleo. 1.48 millones de trabajadores directos e indirectos en el sector y 2 millones de trabajadores indirectos. El año 2020 cerramos con unas cifras que eran de terror, que son aproximadamente la cuarta parte del turismo receptivo. O sea, de 4.4 bajamos a 900.000 turistas extranjeros, de aproximadamente unos 12.000 millones de dólares, bajamos en total entre turismo interno y turismo receptivo a unos 2.500 millones de dólares, o sea, la cuarta parte. Y en turismo interno se bajó a unos 14 millones de viajes que se realizaron en turismo doméstico. Este año hemos empezado peor que el año anterior, ¿no? Y los indicadores han hecho que el Mincetur tenga que reajustar las cifras iniciales del mes de febrero, marzo, a lanzarlas en el mes de mayo, junio, que representan prácticamente la tercera parte de lo que era el año 2020, es decir, casi un 90-92% menos que el año 2019. Eso significa que solamente en estos 6 meses, enero a junio, llegaron 78.000 extranjeros al país, generando nada, o sea, te puedo decir 100, 120 millones de dólares, ¿no? Y eso significa que el año vamos a cerrar con unos 300.000 turistas extranjeros y seguramente unos 3, 4 millones de viajeros nacionales, lo cual representa el 10% de las cifras del año 2019. Una situación dramática y lamentable. Es decir, de tener una industria boyante, con crecimiento, porque ya teníamos un turismo que ya se dedicaba al lujo, éramos una exquisitez, un turismo boutique, donde los grandes famosos venían acá, hemos tenido a Bill Gates, hemos tenido a Shakira, hemos tenido a los ricos y famosos en el Perú. Tenemos ahora una industria de turismo agonizante, que es lo que recibe este nuevo gobierno y en esta coyuntura económica en que cualquier empresario está con los pelos parados. ¿Qué es lo que se necesita hoy para que esta industria, no digo que vuelva a los niveles de antes, porque creo que es un poco
pensar en castillos de arena, pero sí al menos sobrevivir, porque ustedes tienen que pagar créditos, ¿no? Créditos que a ustedes les han pateado, les han dado cuestiones de gracia, pero no les han perdonado. O sea, de todas maneras hay que pagar esos créditos, y de todas maneras hay que cumplir las cosas que han quedado con el gobierno, por ejemplo, con Turismo Emprende, ¿no? Tienen proyectos que tienen que ejecutar. Pero ¿cómo hacerlo si no tienes clientes, ¿no? ¿Qué es lo que Ese necesitan es hoy? ese es el gran punto, cuando no tienes clientes, cuando no tienes turistas y tus hoteles están al 5% de ocupación. Eso es lo que nos complica. Primero que el gobierno que entre tiene que tomar al turismo en serio y convertir al turismo como parte de una política de Estado, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con el MINSA para poder compatibilizar la pandemia sanitaria con la pandemia económica que se genera. El cierre de empresas, hemos perdido ya 125.000 restaurantes, 21.000 guías sin trabajo, 11.000 porteadores también sin empleo desde hace 18 meses, más de 20.000 agencias de viaje cerradas y aproximadamente unos 18.000 hoteles que han tenido que cerrar. Todo este contexto obliga a que existan unas medidas tributarias, laborales, financieras, que puedan buscar la sobrevivencia en los próximos 18 meses del turismo basado en lo doméstico, en el turismo interno. No va a haber extranjeros en volúmenes importantes hasta el año 2023 que se va a reactivar, y eso implica eliminar o reducir o exonerar impuestos. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Exonerar el impuesto a la renta. ¿Qué hacemos nosotros pagando el 2% a cuenta de un impuesto que al final y al cabo no voy a tener No va a llegar, utilidades? claro. Así es, pero ya es confiscatorio porque tengo que pagar algo que me lo van a devolver al final. El IGB también es un tema de exonerar el IGB para hacerlo más competitivo, bajar los precios. Ahora que el dólar Hoy está día el dólar ha subiendo, picado hasta el cielo, ¿no? así es, y calculamos que en un mes debe estar en 5 soles, con lo cual todos los precios van a tener que reajustarse, y eso significa que va a ser oneroso para un turista nacional viajar al interior del país. El turista extranjero está exonerado de IGB, el turista nacional no. Por lo tanto, lo que hemos propuesto es la exoneración del IGB por 3 años, de impuesto a la renta 3 años, exoneración del IGB por 3 años, o la reducción por lo menos al 5%, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Argentina, como lo han hecho México, etcétera. También exonerar del pago del ITAN. Seguimos pagando el ITAN cuando no es un impuesto a los activos cuando no tenemos los recursos, Exacto. y vienen a ser confiscatorios. El tema laboral requiere una reforma para tener un sistema temporal en el cual la entrada y salida de trabajadores no sea gravosa, no sea onerosa, y podamos incorporar de a pocos hasta la nueva normalidad que será en 3 años. Y el tema final, que es un rescate financiero, porque si bien es cierto, nos dieron el Reactiva, algunos, pocos, el FAE Turismo, eso implica que es un crédito que Que hay te que ha pagar. mantenido para evitar cerrar o para tratar de reducir tus costos utilizando ese dinero como chicle, pero ese dinero se acabó. 18 meses que ya no los tienes, y no tienes pasajeros, no tienes ingresos, de tal forma que necesitamos una reestructuración de la deuda, ya sea de nuestros activos, hoteles, vehículos, locales que se han construido, que se han implementado, que se han comprado, y que hoy día no tienen el retorno en el flujo. Por lo tanto, requerimos que eso pase a un crédito de largo plazo, de 12 a 15 años, con tasas de interés del 2 al 4%, con un periodo de gracia de 3 a 4 años, y que eso nos permita a micro, pequeña, mediana y gran empresa poder reestructurar la deuda, evitar el cierre y paulatinamente ir generando recursos a través del turismo interno los próximos 18 meses y a través del turismo receptivo de acá al año 25. Yo te escucho con esperanza en el turismo interno, pero viene mi duda. La Cámara de Comercio informó que se había caído la clase media, había partido la mitad, ¿no? Que son normalmente los que viajaban internamente. Y lo segundo es que con este nuevo gobierno mucha gente está asustada, entonces está guardando pan para mayo. Entonces yo veo que la esperanza del turismo, que era el turismo interno, ahora también como que se va a contraer, ya no por el COVID, que vienen olas y bajan, sino por nuestra coyuntura política.
si los bancos no les sueltan el cuello al sector turismo, lo van a terminar ahogando, porque va a ser bien difícil que este año puedan siquiera pagar los créditos que ya tienen. No, este año para nosotros es el peor año de los 50 ¿Peor que años el de historia 2020? turística. No, ¿Peor que en la olvídate. época del terrorismo? Dios mío. Peor que en la época del terrorismo, porque tú tienes ahora un desarrollo. En los últimos 20 años hemos crecido, por decir, si antes teníamos 10, hoy día tenemos 1000 en infraestructura. O sea, se han multiplicado las camas, se han abierto las mesas en los restaurantes, los vehículos con transporte, turismo. O sea, hay gente que se ha preparado, se ha especializado, la cantidad de guías que hay. Hoy día estamos hablando que tenemos una masa laboral gigantesca a comparación de hace 20 El años. impacto en la economía es mayor, entonces, o sea, Así si el es. turismo Por eso es que frena, es mucho mayor. aportamos casi 4 puntos formales, 4 puntos formales al PBI, pero en el fondo aportamos casi el 10%. Y eso, cuando tú lo miras en lo que es creación de empleo, sobre todo rápido en las zonas extremas del país, lucha contra la extrema pobreza, inclusión social, todos esos indicadores hoy día están paralizados completamente porque no hemos sido capaces de poder dictar medidas inteligentes. Hemos cerrado la temporada de verano, donde se movilizan casi 14, 15 millones de personas a las playas, donde los de la sierra, los de la selva, incluso los costeños, vamos a todo nuestro litoral porque es la época de vacaciones del colegio, universidades y tal. Y estás con el tema del estrés. Entonces, todo eso se cerró por unas medidas absurdas, pensando que Lima, las playas de la Herradura o de Agua Dulce y de Ventanilla son iguales a las de Máncora o a las de Mollendo o a las de La Yarada en Tacna. Se cerraron todas las playas. Con eso, 12 millones de peruanos dejaron de ir a consumir en las playas de nuestro país. Y por otro lado, Semana Santa, el Día del Padre, el Día de la Madre, las fiestas de San Juan, ahora el fiestas Inti patrias, Raymi, que era el el Inti gran Raymi evento o en fiestas de San Cusco. Juan está. O sea, si tú sumas todas esas acciones, un día de venta de un restaurante, el día mayor, es el domingo. Pero si además era Día de la Madre o Día del Padre, tenías para poder ampliar. O la Semana Santa que nos dictan confinamiento. Entonces, todas esas medidas erráticas donde se impuso el MINSA al MINCETUR y el MINCETUR no tuvo capacidad de reactivación o de por lo menos pelear las medidas, nos generaron una situación en la cual el turismo está languideciendo y necesitamos algún shock de reacción, que estoy de acuerdo contigo que no todos están en la misma capacidad adquisitiva, no es la misma del año 2019 para gastar, pero podemos impulsar el turismo. Si antes ir a Machu Picchu, que solamente iban 300.000 peruanos al año, hoy día podríamos llevar a peruanos 1 millón y poder reducir el costo, porque era más o menos $500 el costaba ir a Machu Picchu. Ahora podemos hacerlo con 150, $100. O sea, hay oportunidades que tenemos que revertir y aprovechar. Claro, porque la otra opción es tener la cama vacía o tener el asiento en el tren vacío. Hay que bajar no los es precios, opción hay que ya. hacer ofertas. Así es. Ya no es opción. Pero eso solo se hace, Cristina, cuando hay una interacción entre lo público y privado. Lamentablemente, con el MINCETUR en la gestión de Claudia Cornejo, no hemos podido tener esa relación que pueda activar paulatinamente una oferta promocional del turismo interno. ¿Y qué esperanzas tienes con este nuevo ministro? Mira, el señor no es del sector, Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú. Yo siempre creo en la buena fe de las personas. Hay que sentarse a conversar, hay que explicarle técnicamente cuál es la situación, qué es lo que se debe hacer y confiar de que tome las medidas adecuadas, que nombre un buen técnico en el Viceministerio de Turismo, que haga los cambios necesarios en ProPerú. Porque turismo es como la cenicienta, ¿no? De ese ministerio, ¿no? El ministerio siempre le pone el foco al comercio exterior y el TLC, y cuando le sobra tiempo voltea y mira a turismo. Esta vez como que tiene que voltearle la torta, ¿no? Mirar más al turismo. Pero hay una cifra, en el último directorio de ProPerú, el turismo decreció con respecto al año 2019-20 en aproximadamente un 80%. Este año, con respecto al de 19, vamos a decrecer un 90%. En cambio, comercio exterior ha crecido 45%
en el año de la pandemia, y este año se avisora que va a crecer un 17% más, que las exportaciones van a estar alrededor de los 65.000 millones de dólares, producto también de los commodities mineros y del crecimiento de la agroexportación, donde el arándano supera los 1.000 millones, donde la uva, la palta, y están en 600, 700 millones de dólares. Entonces ahí no se necesita el ojo del gobierno, lo que se necesita en los gobiernos es en turismo, o sea, en esa cartera. Exacto, exacto. Y sobre todo empleo, o sea, acá estamos hablando de empleo masivo y de ir a los lugares donde no entran otras industrias y donde desarrollamos con las comunidades locales nativas originarias el desarrollo turístico, tratando de que no emigren y que no vayan a otros lugares, sino que encuentren la riqueza y el sustento de su trabajo en la misma zona de influencia donde viven, ¿no? Efectivamente. Mil gracias, Carlos. Ya saben, hay que tener fe. Hay que tener fe. Si no, ¿cómo lo hacemos? Mil gracias, Carlos. Y bueno, feliz 28 atrasado. Que Dios nos ayude. Felices fiestas a todos los que te siguen. Y bueno, el turismo salvará el Perú, pero hay que tener las autoridades y la gente que sepa y quiera trabajar en una relación público-privada exitosa. Gracias, Mil Cristina. gracias.